Hola, ¿qué tal? Bueno, para el día de hoy vamos a analizar un poco parte de lo que se habló la semana anterior, que hablábamos de, por ejemplo, un poco de esta estructura que teníamos aquí en cuanto a los almacenes de datos y minería de datos. Que, por ejemplo, íbamos a tener una parte de entradas de bases de datos, se requiere administración de datos y metadatos, y después ya pues tener una comunicación específica con lo que son los sistemas de información y las salidas que requerimos. Brevemente habíamos conversado un poco sobre lo que son los procesos ETL de Extract, Transform and Load y particularmente esto, pues tenemos diferentes tipos de bases de datos en formatos que hay que procesarlos, transformarlos, y eso viene un proceso de limpieza y demás. Limpieza me refiero a eliminar algunos valores que no requerimos para que finalmente ya podamos hacer una propuesta digamos, con nuestro en el data warehouse donde se va a almacenar toda esta información, pero ya de una forma integral. Y esto es con una transformación de los datos, en donde las variables que tal vez, por ejemplo, en esta base de datos, lo que es la variable de edad está en años, esta de aquí tal vez está en días y esta otra tal vez en meses. Bueno, todo eso se transforma y se almacena en un único valor para que podamos, un mismo formato, digámoslo así, para que ya podamos procesarlo. Todo en años, todo en meses, todo en días, etc. Parte de esto y también de lo que se hablaba, que esa parte de limpieza, que ahora me refería primero, tenemos que tener algunos comandos para extraer la información, otros para limpiarla, otros para transformarla, para cargarlos y ya después tener los datos objetivos. Porque a la larga, un conjunto de datos que nosotros tenemos, lo que queremos realmente es llevarlo a la parte de Business Intelligence, en donde pueda brindarnos algo más, ¿verdad? Que nos dé una ventaja competitiva, que cuando hablamos de inteligencia de negocios, estamos hablando que nuestros datos nos van a dar una ventaja competitiva respecto a otras organizaciones, ¿verdad? Que nos ayuden a mejorar, y eso es un poco de lo que se busca, y para eso hay una estructura. En este caso particular, lo que vamos a enfocarnos hoy va a ser en desarrollar un ejemplo a partir de un caso, digamos, de una aplicación con R, para que entendamos un poco de este proceso. Y entonces vamos a ocupar RStudio para poder realizarlo. Entonces vamos a continuación a esta parte. Vamos a contar con el siguiente formato de datos. Como vemos, esto fue una encuesta que se aplicó para un proyecto de investigación en el que estábamos participando. Y ahí podemos ver que pues era una pregunta abierta y las personas pues simplemente, como era un tipo de alcance que tenía esta consulta, era de carácter exploratorio. Entonces se requería conocer todo lo que las personas tenían pensado desarrollar, ¿verdad? Conocer el concepto, conocer opiniones, ese tipo de elementos. Entonces, como vemos, pues hay mucho texto, ya incluso aquí no tenemos ni siquiera datos numéricos, sino que llevamos con un enfoque, digámoslo así, a nivel de texto. Entonces, ¿cómo podemos procesar esto? Pues una de las herramientas es que podemos utilizar un código con RStudio, y eso es el que vamos a trabajar ahora. Lo que queremos es dar ese salto. Primero eliminar algunos elementos. ¿Por qué? Porque hay ciertas palabras que son claves, pero tal vez no nos interesa analizar lo que son artículos, ¿verdad? Como por ejemplo a, ante, bajo, y, de, desde. Ese tipo de cosas pues no nos interesa. Las, los. Entonces descartar ese tipo de elementos. Entonces ahí viene la parte de limpieza. Vamos a ver un poco de todo este proceso que hablábamos hasta que ya finalmente obtenemos lo que tiene que ver con la parte de inteligencia de negocios, si queremos verlo así. Bueno, es una forma muy práctica de verlo. Igual eso tiene que estar vinculado a una estrategia organizacional. Entonces, bueno, para tenerlo por ahí. Entonces vamos a tener este ejercicio. Me voy a basar con este archivo que se llama R24T, que es el que vamos a ir desarrollando, y voy a ir explicándolo a continuación. Una de las cosas, pues aquí tenemos todo esto, como vemos, cada línea es una respuesta de alguna persona,
Y lo otro que voy a mostrar a continuación es el código, que el código va a estar disponible para cuando ustedes quieran ingresar y entonces empezar a analizarlo. Bueno, muy bien. Entonces para trabajarlo, este es el código que vamos a utilizar. Como verán, se dispone también del mismo número de líneas para tenerlo. Para acceder a él únicamente van a necesitar ingresar a esta dirección que se ve ahí en internet, en algún navegador, y ya pues os pueden ir trabajando. Entonces, algunas de las librerías que vamos a requerir, bueno, parte de estas librerías están en RPubs y ustedes pueden entrar y descargar esta programación. Y como les digo, fue adaptado específicamente al ejercicio que requeríamos para ese trabajo. Entonces, bueno, primero vamos a necesitar las librerías. Las librerías, ¿qué serían? Si ellas contienen los elementos que nosotros vamos a necesitar, fórmulas, tipos de gráficos, etcétera, otro tipo de elementos para el desarrollo que vamos a hacer. Entonces vamos a copiar esto primero, vamos a copiar esa parte y vamos a ir agregándolo. Entonces mi recomendación sería que, por ejemplo, vayan siguiendo la cantidad de líneas y que vayan copiándolo, porque ahora voy a seguir trabajando en lo que es el RStudio. Y lo que hago es que tomo de los elementos que están aquí, para que también vayan siguiendo ustedes ese paso. Copiamos los elementos, los pegamos en el RStudio y modificamos lo que haya que modificar, si es el caso ahí, como para analizar un caso específico. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a copiar las librerías y lo vamos a pegar en RStudio. Muy bien, entonces en este caso vamos a pegarlo acá. Como veremos, las líneas coinciden con el otro que teníamos en la página de CodeShare. Entonces ahí, por si quieren verlo, pues llega hasta la página, la línea 9. Entonces esta es la primera parte que vamos a hacer, que sería, bueno, primero cargar con los elementos que ocupamos, lo que es el RStudio. Entonces aquí podemos marcarlos, darle correr y pues aquí nos va a ir indicando que ya están instalados, digamos, esas librerías. Eso sería lo primero. Entonces las marcamos, presionamos Run y tenemos esta parte. Muy bien, y aquí se nos indica esto. Esto que parece de color verde, como podemos ver, es simplemente un comentario ahí que tenemos, pero después están las otras librerías que vamos a requerir. El siguiente paso que tenemos ahora es de importar los datos que vamos a utilizar. Entonces vamos a copiar de la línea 11 hasta lo que es la línea 24. Vamos a copiar y vamos a pegarlo, pues dejamos un espacio aquí. Entonces aquí se importan los datos. ¿Qué es importante tener presente? Vamos a tener que agregar la ubicación donde está el archivo. Esta es la ubicación donde está mi archivo. Mi archivo se llama r24t.txt. Esta dirección hay que modificarla dependiendo de dónde esté su archivo. Obviamente esto está en mi computadora, entonces es diferente y ustedes tendrían que buscarlo. Para copiarlo, bueno, la dirección, hay diferentes maneras en que podrían hacerlo. Tal vez, vamos a ver si tengo por aquí una opción, digamos como en este caso donde tengo estos archivos. Ustedes pueden darle clic derecho, propiedades, y aquí viene la dirección, pero tendrían que agregarle un poco más, ¿verdad? Porque todavía aquí llega hasta donde está la carpeta, que es esta que está aquí arriba. Tendrían que agregarle el nombre del documento y la extensión txt, ¿ok? O bien pueden darle un clic acá y copian esta parte, es lo mismo. Mencionaba, por ejemplo, que vean aquí como yo la incluí. Una de las cosas que tiene es que hay que modificar ese slash o backslash, no sé cuál es cuál, nada más como esta es la notación que ocupamos aquí. Entonces, para que coincida con esa parte. Y la extensión, vean que aquí lo que yo copié o lo que estaba en el explorador de Windows que busqué ahora era solo esa parte, pero yo necesito agregarle esta, que es el archivo. Para que venga, el código va a venir y va a buscar la información. Lo otro es que si no agregamos este otro código que viene acá, lo que utiliza esta codificación de UTF-8 es para el tipo de notación. ¿Por qué? Porque, digamos, como estamos trabajando en español, algunas palabras como ñ, como cualquier vocal con tilde,
se va a distorsionar cuando las importemos. Entonces, si nosotros agregamos este código, ahí empieza ya la parte de depuración que hablábamos antes. Entonces, si quieren, pueden eliminar esta parte, lo importan, o si no, van a encontrarse con ese error. Esto elimina esa parte. Tal vez ahí podríamos verlo. Entonces, vamos a marcar esto para ya verlo. Y ahí el resto del código es para importar esos datos. Vamos a darle correr. Y ahí lo tendríamos. Voy a marcarlo todo. De momento no tenemos ninguna salida. Entonces, y ahí lo que se hizo simplemente es que se nombró que el texto que vamos a utilizar se llama noptext. ¿Ok? Entonces ya ahí estamos, ya importamos los datos y ya tenemos, esta es la variable que vamos a utilizar con los datos. Luego va a venir la limpieza de datos. Vamos a remover algunas palabras. Entonces voy a copiar de la línea 26 a la línea 32 y lo vamos a pegar acá. Y vamos a tenerlo. Aquí tenemos que esta es la parte de limpieza de texto. Entonces vean que aquí ya está haciendo referencia que el que va a tomar es el conjunto de datos que antes definimos como noptext. Las palabras, vean que en este caso aquí es parte de lo que se están removiendo puntuaciones, números, otro tipo de espaciado, ¿verdad? Que no esté aportando. Y en esto que dice stop words es la parte para eliminar lo que son artículos, como decía antes. Los, desde, ese tipo de cosas. Pues ahí las va a remover para dejar solo lo que son palabras. Entonces vean que ya viene este proceso de limpieza, un poco de lo que hablábamos antes en cuanto a lo que es el extract, transform and load. Entonces, bueno, ya íbamos con esa parte. Ya primero extrajimos y ahora estamos depurando. Estamos en la parte de transform para poder tenerlo. Ok. Entonces con esto pues también hay que hacer un análisis del cuerpo como tal, del documento, para ya formarlo para lo que vamos a requerir. Me refiero al conjunto de palabras. Y vamos a copiar de la 34 a la 37. Y vamos a pegarlo aquí como va, como en esta parte. Ok, entonces aquí ya está el análisis del corpus. No corpus lo que está haciendo es definiendo nuevamente ya el conjunto, ¿verdad? Con el que vamos a tener. Y aquí me va brindando algunas soluciones. Vean que aquí ya me va indicando algunas cosas, ¿verdad? De cómo se va generando. Tal vez ahí como para ir teniéndolo. Puede ser si hubiera algún error, pues hay que revisarlo. Hay que instalar probablemente lo que son las librerías, que en eso ahí sí tendríamos que revisarlo porque, bueno, una de las cosas es que les puede dar problemas, como decía ahora, con lo que son estas librerías. ¿Cómo las podríamos buscar? Vamos a ver aquí en Source. Vamos a ver, no, este no es el... Vamos a ver dónde es que están específicamente, porque como yo las tengo ahí hace un rato, no los importo. Pero bueno, voy a continuar y ahora les ayudo. Bueno, aquí están Install Package. Esta es la opción. Entonces ahí ustedes le pueden dar. Y aquí escriben, por ejemplo, si la que quieren es la de Snowball Cell. Snowball C. Entonces escribimos Snowball Seal y aquí le aparece. Y le dan instalar y ya después comienzan a ejecutar todo lo que les digo. Quizás esta parte sería conveniente iniciarla antes de lo que les estaba mostrando para asegurarse que estén instalados los paquetes. Bueno, pero eso por un parte. Ahí ya tendríamos entonces hasta el Node Corpus, que es ya la estructura del cuerpo de palabras que vamos a hacer. Entonces, antes vimos, o sea, teníamos un conjunto de líneas de texto que no sabíamos específicamente qué representaba. Y ahora, pues la idea es mostrarlo de otra manera. Entonces, ¿cuál va a ser una de las primeras informaciones? Vamos a tratar de mostrar una nube de palabras. Vamos a copiar de la 39 a la 40 y vamos a venir a agregarlo acá. Ok, entonces ahí lo que tenemos ya es un archivo plano de texto y vamos a ver si ya nos lo puede presentar
Ok, creo que sí, ya con este. Vamos a ver, le damos correr. Ajá. No, todavía no me aparece. Vamos a ver esta parte nada más para ver si... No, todavía no. Vamos a ver. Voy a agregar la siguiente parte del código. Creo que me está haciendo falta aquí de la 42 a la 44. Vamos a copiarlo. Para ver si me permite ya visualizar la nube. No, todavía no. Bueno, eso es parte. Vamos a ver qué raro. Que no me está dejando mostrarla aquí. Bueno, vamos a agregar el resto. Ahora lo veríamos. Ok, para correrlo nada más. De momento no sé, aquí vemos que no se va generando ningún error, cuando menos. Ok. Continuemos entonces. De la 44, la línea que seguiría ahora sería entonces de la 46 a la 56. Perdón, de la 46 a la 58. Para ver la frecuencia de palabras. Entonces vamos a copiarlo. Lo que hicimos anteriormente, ahora revisando, es que hemos nada más definido cuáles son los elementos que se van, o hemos procesado un conjunto que se llama NOPTD, que lo que me va a permitir es posteriormente hacer las 9 palabras, que todavía no está ahí el código para abrirlo. Entonces, como les decía, vamos de la 46 a la 58. Vamos a pegarlo. ¿Esta qué es lo que revisa? Bueno, esto lo que hace es una frecuencia de las palabras. Aquí lo que está definiendo son una matriz de las 50 palabras más utilizadas. Y entonces, con la información que tenemos, y ahí lo podemos correr. Y bueno, y ahora sí me está apareciendo lo que es las 9 palabras. Vean que entonces, por ejemplo, de aquel conjunto de elementos, aquí me está diciendo que fueron analizadas las siguientes. Entonces, de las que más se utilizan, por ejemplo, es la palabra que se utiliza con falta, utiliza, empresa o espacio y necesario en ese ranking. Y aquí nosotros con lo que es el gráfico de las 9 palabras ya podemos generarlo. Ya podemos llegar a trabajarlo e incluso podemos exportarlo, salvarlo como una imagen o PDF o copiarlo nada más y ya pegarlo en un documento en Word, por ejemplo. Esta es la primera gráfica. Y esta es la frecuencia de las 50 palabras ahí más utilizadas. Igual nosotros podríamos haber modificado esto y en lugar de 50 tal vez vamos a agregarle 10 para verlo. Y lo vamos a correr. Y veamos que ya entonces es un conjunto más pequeñito. Esto lo podemos ir modificando dependiendo de la cantidad que tenemos. Voy a dejarlo en 50 nada más, pero ustedes si quieren pueden utilizar otro elemento más grande. Igual esto, como les decía ahora, se vuelve a generar. Perdón. Y esta es la forma de verlo. Entonces ya tenemos las 9 palabras y ya tenemos esta parte. Ya nuestros datos comienzan a tomar un enfoque diferente, que es como vimos antes, de algo de datos o valores en blanco y negro, pues me están dando la frecuencia y ver de una forma más rápida cuáles palabras son las más utilizadas por las personas. Muy bien. Bueno, esto hasta acá lo que vamos es por la página, por la línea 58. A continuación vamos a ir a lo que son gráficas de frecuencia y eso sería desde la línea 60 hasta la 75. Vamos a copiarlas. Desde la 60 hasta la 65, perdón. Vamos a pegarlo aquí. Y esto lo que va a hacer es que vamos a utilizar una gráfica de frecuencias. Entonces aquí podemos marcar solo esta parte para que se ejecute este código. Recordemos que algunas variables que se han definido previamente pues las volvemos a utilizar. Entonces es una de las cuestiones. Aquí está nuevamente que esto es de 1 a 10, los 10 elementos más utilizados. Ven que aquí están los títulos, 10 palabras más frecuentes, palabras y porcentaje de uso. Si nosotros utilizamos esto y lo corremos, nos vamos a encontrar con esta nueva gráfica, que igual que dije antes, que aquí podemos exportarla
como imagen o PDF, o simplemente copiarla y pegarla ya en un Word, por ejemplo. Pero una de las cosas, vean que aquí ya está lo que es en X, bueno, aquí el X se está definiendo como que son las palabras, el porcentaje, que es el Y, y el título, que son las 10 palabras más frecuentes con este código que tenemos. Aquí están las 10. Como decía antes, esto lo podríamos modificar, y digamos, si lo que queremos son las 5 más utilizadas, pues nos aseguramos de modificarlo en las diferentes partes y correrlo nuevamente. Y vean que ya no me aparecen las 10, sino que me aparecen las 5. Entonces ahí podríamos ir modificándola. Retomo lo que vimos antes, ¿verdad? Esto es un poco hasta donde que vimos lo que es el proceso de extract, transform and load, o ese proceso ETL que les decía. Entonces vean que primero hemos tenido que, importar los datos. Una vez importados, nos damos cuenta que esos datos requieren de una limpieza, un procesamiento, que es lo que hemos venido dando, para dejar simplemente lo que nosotros requerimos. Entonces ya está esa parte. Vean que ya entonces se va generando este otro código, esta nueva forma, digamos, de ir procesando los datos. Muy bien, ahora vamos a ver la parte de asociaciones de palabras. Esto es, por ejemplo, que de lo que yo acabo de ver, me encuentro, por ejemplo, en las gráficas anteriores, que de las más utilizadas, como dijimos, bueno, puede ser aquí o puede ser en esta parte, ¿verdad? Que es empresa, falta y utiliza. Son las más utilizadas. Entonces yo quiero ver una relación solo con esas palabras. Entonces para eso vamos a copiar de la 77 a la 78. E indico con este código que encuentre asociaciones con los términos de falta, espacio, utiliza, empresa, necesario, con las que ustedes consideren. Esto lo pueden modificar y que muestre la asociación. Vamos a ver si esto aquí, estos creo que solo los busca, pero ahora lo vamos a ejecutar aquí en Run, y aquí la podemos ver. Entre mayor sea el valor, digamos, que tenemos con este indicador, más fuerte es la relación que hay. Eso nos va a permitir ir haciendo relaciones. Entonces, por ejemplo, lo que es la palabra falta, que fue una de las que yo definí aquí de primeras, dice que con las palabras más utilizadas, por ejemplo, con personal, tiene una relación de 0.5, con adecuado 0.49, con cada 0.49, y así conforme va bajando se va reduciendo. Eso me muestra la relación nuevamente. Entonces, de un conjunto de datos que tenía de puro texto, ya estoy entendiendo un poco más la relación que hay entre palabras con ellos. Y esto, un poco ese elemento de lo que es el proceso de ETL y cómo se vincula con la parte del Business Intelligence. Muy bien, entonces igual ocurre con esta. Si puedo haber agregado más palabras, se puede hacer. Pude haber quitado menos, quitado algunas para que sean menos, también es válido. Entonces ya depende un poco de qué queramos, pero me basé en esta parte para definir esos. Muy bien, entonces vamos con la siguiente. Ahora vamos a hacer un clúster, y para esto, esto lo vamos a mostrar con un dendrograma. Y para eso, bueno, vamos a copiar de la línea 80 hasta la 93, que es el código que tenemos. Ese sería como el último elemento que vamos a desarrollar. Entonces vamos a pegar esta parte y vamos a correrlo. Aquí estoy indicando un indicador. Ahora vamos a ver, conforme si yo lo incremento, va a mostrar una relación más estrecha entre las palabras, o si lo reduzco, más bien va a dispersarse un poco más. Entonces, ¿en qué consiste esto del dendrograma o del clustering? Esta parte de clustering es todo un análisis que se hace multivariable, en el cual buscamos cuáles elementos tienen relación entre sí, entre un elemento específico. En este caso se está basando en un método euclidiano, en el cual hace ese análisis. Entonces, pues aquí ya podemos correrlo y vean específicamente lo que me muestra ya el dendrograma. ¿Ok?
Vean que, por ejemplo, me está diciendo que las que son las palabras gran, cuenta y demanda tienen una alta relación. Entonces hay dos clústeres grandes, que sería este clúster de palabras que tienen una relación entre sí y este otro que tenemos aquí, que es recursos, solo, utilizar, necesidad, etc. Yo ya puedo filtrar por estos, tal vez como para ir a revisar en el texto y sacar las ideas específicas, o estos otros. Este incluso se divide en otros 3 clústeres grandes, que serían este y este otro. Eso es un poco, digamos, ahí de lo que tenemos. Les decía que podemos modificar esta parte, que si lo reduzco, digamos, llevándolo a 0.5, igual lo marco de nuevo y lo corremos. Vean que ya cambia un poco la estructura que teníamos en comparación a antes. Vamos a ver. Vamos a incrementarlo un poco más para verlo y casi no hay diferencia. Vamos a ponerle 95. Para verlo, vean que ya ahí se incrementó todavía más la especificidad, ¿verdad? Entonces incluso se vuelve casi ilegible. Pero si ya lo llevamos a 85, tal vez como estaba, bueno, antes estaba en 87. Y ahí sí se va a ver un poco más visible. Entonces, si aumento ese indicador, se vuelve un poco más riguroso el análisis. Y si lo voy reduciendo, se vuelve más, considera menos palabras. Eso es un poco, digamos, ya del análisis. Y como les decía, ya ahí se pueden ver los clústeres. En este caso, digamos, si ustedes recuerdan, con 87, perdón, tenían 3 grandes clústeres. Aquí están, sería este. Perdón, aquí hay 2, que sería este y este otro. Pero es parte del ejercicio que quería que utilizaran para que puedan desarrollar un poco, por lo menos también para ejemplificar un poco de cómo podemos, utilizar lo que es un proceso de ETL como una herramienta, en este caso lo que es R, que es un potencial muy amplio, y lo otro de cómo podemos llegar a utilizarlo para lo que está relacionado con procesos ETL y el Business Intelligence, ¿verdad? Que recordemos, pasamos de una codificación de datos nada más, que era una serie de sugerencias de personas, a un análisis específico de más información, de ver incluso con un análisis cuantitativo la relación que hay entre diferentes palabras y diferentes frases, que eso me puede ayudar a hacer un análisis específico. Entonces, pues eso sería particularmente para este ejercicio. Muchas gracias.